Hola, bienvenidos al programa Me Gustaría Saber, un programa de preguntas y respuestas a donde procuramos responder grandes incógnitas que las personas nos mandan aquí a nuestro ministerio Secrets Unsealed. Estoy aquí con mi amigo, el pastor Luis Fernando Manrique, amigo de hace muchos años, amigo de Secrets Unsealed. Él está aquí participando y ayudando a responder estas preguntas. Estamos contentos de tenerle con nosotros. También quiero mencionarles el lugar a donde pueden mandarnos las preguntas. Es una dirección electrónica. La van a encontrar en pantalla. Dice tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Mándennos sus preguntas y vamos a hacer todo lo posible por responder las preguntas. Ahora, nunca debemos comenzar a estudiar la palabra sin pedir la dirección del que inspiró la palabra. Así que vamos a tener una oración y luego entramos de lleno a una pregunta muy interesante que tenemos hoy con respecto a lo que podemos comer y lo que no podemos comer. Así que, Pastor Manrique, por favor, diríjanos en oración. Vamos a orar. Oramos. Padre bendito, estamos felices de que tu poder, tu gracia, tu magnificencia está en nuestras vidas. Gracias por el regalo bendito de Cristo, nuestro Salvador, que nos da oportunidad de salvación y vida eterna. Ahora te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo a este lugar, para que toque nuestras vidas, para que impactes la mente del pastor Bor, de este servidor, para que tú puedas impactar la mente de todos los televidentes, los que nos ven a través de las diferentes redes, los dispositivos, y ellos puedan recibir respuestas claras a las inquietudes que tienen de tu palabra, y de esa manera, Señor, crecer en gracia y conocimiento para con Dios y para contigo. Que tu bendición esté en este programa. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. 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 Bueno, aquí está la pregunta enviada por Alejandro. Hola, buenas tardes, muchas bendiciones en este ministerio, ya que nos aclara de manera cómo nuestro Dios quiere que aprendamos. Gracias nuevamente. Estuve mirando el programa Si los cristianos podemos comer y beber de todo. Muy claro la explicación. Me gustaría saber cómo explicar más profundamente con respecto a Romanos 14. Si ustedes me ayudan, desde ya muchísimas gracias. Y particularmente Romanos 14, 1 al 3. Pastor, si pueden leer el pasaje y luego ofrecer una explicación. Claro, vamos a leerlo, pastor. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil solo come legumbres. El que come de todo no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Versículo 4 Y también. el 4 también. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Ahora, el apóstol Pablo aquí está dando la impresión de que podemos comer de todo, no importa lo que sea. Pero la pregunta clave es si eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando en estos versículos. Yo creo que hay un versículo en la Biblia que nos dice que el apóstol Pablo escribió algunas cosas un poco difíciles de entender y que debemos estudiar con cuidado. ¿Dónde es que está ese texto? Ese texto, pastor, está en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Tal vez sería bueno leerlo. Sí, sin embargo, déjeme decir dos cosas y antes de leer el texto. Okay. Yo veo dos temas aquí, pastor. Okay. El primer tema que veo que Pablo expone es que el apóstol Pablo está diciendo, reciban al débil en la fe. No se pongan a discutir con él sobre asuntos y opiniones. Es el primer punto. Pero la mayor discusión pareciera que tiene que ver sobre la comida. Sí. Entonces, ahí está el segundo elemento. Pero es cierto que algunas personas pueden fácilmente torcer lo que dice el apóstol Pablo. Aunque el propósito principal es el que no se critiquen y el que no estén en conflictos, han convertido este texto en una
en el caballito de batalla para poder entrar en temas sobre alimentación. Miremos el texto, pastor. Segunda de Pedro, capítulo 3. O sea que el conflicto aquí es el que come versus el que critica al que come. Ese es el conflicto. Lo que Pablo quiere es que vivamos en unidad en lugar de estarnos criticando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Aquí está. Ahí ¿Lo está. leo? Adelante, pastor, gracias. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Ahora dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es decir, Pablo escribió algunas cosas difíciles de Sí, entender. somos conscientes de eso. Pero fíjate que Pedro no le echa la culpa a Pablo. No. Sigue diciendo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y no solo lo que escribió Pablo, porque dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que está la advertencia de que no todo lo que escribió Pablo es fácil de entender, por eso tenemos que estudiar con cuidado. Y no solo eso, que hay muchas personas que tuercen las escrituras para hacer que las escrituras digan lo que ellos quieren que digan, claro. pero lo que están logrando con eso es simplemente labrar un camino hacia su propia perdición. Exactamente. Qué tremendo texto ese, pastor. Sí, Excelente extraordinario. texto, gracias. Entonces, volvamos a Romanos 3 entonces, para Sí. poder aclarar, Romanos 14, para poder aclarar, recibid al débil en la fe, porque la persona que está escribiendo dice, por favor, ¿cómo explicar más claramente Romanos 14? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Quisiera destacar aquí que el débil en la fe no necesariamente es una persona que esté malintencionada. El débil en la fe es una persona que no tiene, quizás está comenzando en los caminos de Dios, no comprende bien la palabra, cree que criticar no es malo y criticar es un pecado, vale la pena decirlo, ¿verdad? Esos que se la pasan criticando a todo mundo. Y entonces el débil en la fe le está diciendo a los demás experiencia Pablo, mira, algunos son débiles, están comenzando, no se pongan a pelear con ellos, recíbanlos. En lugar de estar peleando con ellos, anímenlos, ayúdenlos. Entonces, ese punto es muy importante. Pero aquí algunos débiles en la fe, pastor, se abstienen de comer ciertas cosas. Porque es que algunas personas cuando están comenzando en los caminos de Dios, quieren hacer lo que sea para poder ser salvos, quieren hacer lo que sea para poder complacer a Dios. Pero cuando no tienen la orientación correcta, y cuando otros tuercen la palabra, caen en errores. Y aquí, esos débiles en la fe están cayendo en un error. Y entonces sigue diciendo el versículo. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. El que lo lee a simple vista, rápidamente Está dirá, criticando a los vegetarianos. los vegetarianos son los débiles en la fe. Eso no es lo que está diciendo el texto, pero es lo que podrían algunos llegar a pensar. Lo que está haciendo referencia aquí es que algunas de las carnes que vendían en el mercado, las vendían en mercaderes que eran paganos, y esos mercaderes paganos ofrecían esas carnes a ídolos. Y entonces esos ídolos, creían los débiles en la fe, como que le daban, estaban con esos alimentos o esas carnes estaban condenadas. Y estamos hablando aquí de carnes que se pueden comer, no estamos hablando de carnes que no se pueden comer. Pablo nunca hubiera dicho que se puede comer carne de puerco. Y nunca, por supuesto. Era un buen judío. Y tampoco se llamaría alimento. Exacto. Ni cosas que se pueden comer. Alimento es lo que se puede comer. Lo que hizo Dios para ser comido. Sí, y quizás antes de entrar a seguir con este concepto de los alimentos sacrificados a los ídolos, quizás es bueno que entendamos que hay tres tipos de alimentación en la Biblia, rápidamente. Una, la que Dios hizo en el Edén, solo vegetariana, ¿verdad? Ahí está en Génesis 1, vegana, perdón, Génesis 1:29, vegana. Número dos, el segundo tipo de alimentación es una que Dios permitió comer después del diluvio. Y entonces ahí pueden consumir algunos animales que, bueno, ya Noé sabía
qué animales eran limpios y qué animales eran impuros. De los limpios entraron 7 parejas al arca, eso dice Génesis 7:2. De los que no son limpios, pues no entró sino una sola pareja al arca. Exacto. Entonces ahí Dios permitió que algunos animales se podrían comer y esos están claramente presentados en Levítico 11. Y hay una tercera dieta, una que Dios no permite comer. Yo pertenecía antes de estar en la iglesia y de conocer la Biblia a ese tercer grupo. Yo comía de todo, ¿verdad? Cerdo y muchas otras cosas. Pero de ahí pasé a la segunda y de la segunda, pues prácticamente, aunque no soy vegano 100%, pero prácticamente nos hemos movido casi a la primera. Digo eso para que entendamos que aquí se está hablando de cosas que se pueden comer y está hablando de carnes que se pueden comer, que incluiría el segundo tipo de dieta, el que Dios permitió que el hombre comiera. Carnes como las que en algún momento la Biblia describe que sacerdotes y apóstoles y otras personas comieron. Eso se llama alimento. Ahora, entendiendo eso y entendiendo que está hablando de esas carnes, vamos a ir a un texto que nos aclara el tema de comida sacrificada a los ídolos, porque algunas personas no las consumían. Eso está en Primera de Corintios, el capítulo 8, pastor. Primera de Corintios 8, y quizás vamos a leer del versículo 4 al 13. Ok, 1 Corintios 4. 1 Corintios 8. 8. Sí, señor. Del versículo 4 hasta el versículo 13. Ok. Leemos. Adelante, pastor. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Correcto. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Deténgase un momentito ahí, pastor. Nota que usted que está hablando aquí que la conciencia que es débil se contamina. Si usted nota, está usando los mismos términos que el apóstol Pablo. Aquí en 1 Corintios usa en Romanos 14. En Romanos 14, sabemos que es el mismo tema. Es el mismo tema. Sí, versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. La misma expresión que aparece en Romanos 14. No critiquemos al otro. Exacto, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Perfecto. Otro punto que está en Romanos el capítulo El 14. mismo tema. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Muy bien. Clarísimo. Está demasiado claro. Sin Sí. embargo, debemos puntualizar algunos aspectos. Número 1, puntualicemos el hecho de que las carnes que se pueden comer, volvemos a insistir, eran ofrecidas a los ídolos. Exacto. Así que era gente pagana que vendía carne de res o carne de ovejo, quizás hasta pescado, etcétera, que se puede comer, el pescado de escamas y aletas, como dice Levítico 11. Y entonces las personas ahora, cuando entran a la fe cristiana, antes eran idólatras y dicen: yo compraba esa carne porque era sacrificada a los ídolos, yo fui idólatra, pero ahora yo sigo a Cristo, yo no puedo comprar de esa carne ahora. Exacto. Entonces, esa persona no entiende que un ídolo no es nada, que un ídolo no bendice, que un ídolo no le aporta o le quita la carne. Una persona con una madurez espiritual, con un conocimiento, como Pablo lo está declarando aquí, pues él dice: no hay ningún problema, yo la compro porque yo sé que un ídolo no es nada. Exacto. Y yo sé que si esa carne, aunque haya sido sacrificada a un ídolo, pues no tiene ni bendición ni maldición de No un la ídolo, contamina. porque es que solo hay un Dios, o sea, no la contamina, solo hay un Exacto. Dios. Así que simplemente la compra. Pero si la persona que es débil en la fe ve
al experimentado en la fe, haciendo eso, dice, pero ¿cómo es posible que él haga eso? ¡Qué si- escándalo! ¡Qué escándalo! Si yo fui idólatra y yo sé que esa comida la sacrifican a los ídolos. Así que nuevamente Pablo insiste en lo mismo. Mire, no critique. El que tiene débil conciencia, ahí es que orientarle, con amor hablarle, pero no critica. Y yo voy a ser muy claro aquí, pastor. Vamos a hablar de tiempos modernos. Vamos a hablar del día de hoy. En las iglesias de hoy tenemos una situación muy similar. Bueno, quizás no en todas, pero en algunas. Donde se puede criticar al que come algo y se puede criticar o al que deja de comer algo. Y comienzan a criticarse uno al otro. Dios no nos llamó a eso. Mucho menos por esas situaciones de comida. Ahora, aquellas personas que deciden ser vegetarianas por su madurez espiritual, gloria a Dios. Amén. Pero aquellos que deciden ser vegetarianos o veganos sin tener la madurez espiritual para hacerlo, quizás en su vida tuvieron y consumieron carne y a veces hasta pueden tener problemas de salud porque no lo hacen de la manera correcta, entonces están cometiendo un error. Exacto. Debemos es entender que el concepto aquí es no criticarse el uno al otro. Y que eso es lo que el apóstol Pablo quiere, que haya unidad. Espero que ya con esto pues hayamos Sí. avanzado. Sin embargo, hay más textos en la Biblia que hablan de eso. Claro que sí. Mire, por ejemplo, Marcos 7, pastor. Ajá. En Marcos, el capítulo 7, han utilizado este texto para decir que se puede comer de todo. Y no es así. Hasta asado de cucaracha también. Oh, bueno. Alguien una vez leyéndome un texto como esto me dijo, mire, se puede comer de todo y después de que tenga la bendición de Dios. Pero vamos a mirar esos textos más adelante para no saltarnos. Me vienen varias ideas a la mente. Vamos a Marcos, el capítulo 7. El subtítulo de este capítulo es Lo que contamina al hombre. Lo que contamina. Aquí hay una crítica férrea de los fariseos hacia Jesús y sus apóstoles. Y vamos a leer, pastor, allí desde el versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, el punto clave aquí en este pasaje no es lo que se come, es comer sin haberse lavado las manos ceremonialmente. Así que el tema no tiene nada que ver con comida. No tiene que ver con Tiene comida. que ver con la tradición de lavarse las manos ceremonialmente antes de comer. Y por eso fue que lo hicimos, lo comenzamos a leerlo en el contexto, porque el versículo que la gente usa, ya usted, pastor, aclaró el contexto, ese es. No tiene nada que ver con los alimentos, pero ahora mira el versículo que usan para decir que podemos comer de todo. Ajá. Allí mismo quiero que miremos el versículo 14 y 15. Ajá. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Así que cuando las personas leen ese versículo sin el contexto, dicen, todo lo que usted coma no lo contamina. Lo que contamina es lo que sale del hombre, por supuesto. De nosotros salen los malos pensamientos, las malas palabras, los pecados, la fornicación. Eso sigue diciendo más adelante. Sí. Pero el punto es que está diciendo, puedes comer lo que tú quieras. Eso es usar un texto fuera de su contexto. Exacto. Ahí está hablando es de la tradición y la ceremonia de lavarse las manos que los apóstoles no practicaban. Y por eso el Señor les dice, mire, ustedes han vuelto más importante las tradiciones que el mandamiento de Dios. Y eso está ahí mismo. El versículo 9. Sí. Perdón, versículo 8, pastor, disculpe. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres,
los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Ahora sí el 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El punto aquí es que Jesús les está diciendo, para ustedes es más importante la tradición que los mandamientos de Dios. Más importante que alguien se lave las manos ceremonialmente, aunque ya las tenga limpias. Si yo ya me lavé las manos para comer, pero quizás la comida la sirven en 5 minutos, no tengo que a los 5 minutos, cuando la comida esté sobre la mesa, ir a volvérmelas a lavar porque ya se supone Exacto. que las tengo limpias. Pero ellos hasta que no hasta que el alimento no estaba enfrente, pues finalmente no lo hacía. Y entonces esa ceremonia le estaban dando más importancia y es donde están criticando a Jesús. Así que aquí, usted ya lo aclaró, pastor, no están hablando del tema de comida. Y cuando está hablando de que lo que entra en el hombre no es lo que contamina, sino lo que sale, está diciendo, ellos pueden comer el pan, así como lo tienen con las manos, y no les va a contaminar. Pero lo que sale de afuera, el estar criticando a otros, eso es lo que contamina y daña al hombre. Está claro, con el contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Un pretexto para poder desobedecer a Dios y tratar de apaciguar la conciencia. Pero hay otro par de textos tal vez que podemos mirar que la gente usa para decir que se puede comer cualquier cosa. ¿Acaso Dios no dijo, levántate, mata y come? ¿No le dijo Dios a Pedro que podía comer de todo? Sí, pastor, y eso está en Hechos 10. Eso está en Hechos 10. Y en Hechos 10, Pedro tiene una visión. De paso, vale la pena decir que Pedro tenía hambre cuando tiene la visión. Obviamente. Era como el mediodía. Y entonces ahora él está en una azotea y contempla una visión. En esa visión, él ve un lienzo que cae del cielo y animales de todo tipo. Y Dios le dice, mata y come. Podemos leer el texto. Vamos a leerlo quizás a partir del versículo 9. Capítulo 10, 9. Sí, señor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que es mediodía. Y tuvo gran hambre, no solo hambre, gran hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, es decir, entró en visión. Entró en visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. El texto clave que muchas personas usan para decir se puede comer de todo es el versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Mucha atención a ese versículo, pastor, el versículo 15. Exacto. Entonces está diciendo, eso quiere decir que se puede comer de todo. Dios ya limpió los animales, todos los cuadrúpedos y los reptiles. Tú puedes comerte una lagartija. Tú puedes comerte cualquier animal cuadrúpedo, cualquiera que sea, ¿verdad? El dragón de Komodo, etc. Pero aquí el Señor va a mostrar que no está hablando de animales. No está hablando de lo que puede comer. Está usando los animales como un símbolo o una ilustración. Una ilustración de las personas de todas las naciones circundantes a Israel. Que los judíos consideraban inmundos. Que consideraban inmundos, porque el judío, él se consideraba limpio, acepto delante de Dios, pero inclusive llamaban a los demás perros, a los de las otras naciones circundantes, serpientes. Ahora, ¿cómo saber que eso es lo que realmente está diciendo este texto? Facilito. Lo dice la Biblia. Ahí está, versículo 28. Versículo 28. Quizás podemos leer desde el versículo 26 para entender el contexto. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, porque Cornelio se ha inclinado ante Pedro. No lo dejó arrodillarse. Exacto. Y hablando con él entró y halló a muchos que le habían reunido. Que no eran judíos. Exacto. Ahora, es interesante, antes de leer el versículo 28, que 3 veces Pedro tuvo esta visión.
Y después se le aparecieron 3 gentiles. Sí, 3 gentiles. Sí, sí. Eso tiene un significado Para llevar a importante. la casa de Cornelio. Y el versículo 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Okay. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Muy bien, entonces no te pasó. Ahora quiero que miremos el versículo 15 y el versículo 28. Vamos a volver a leer el 15 porque usa las mismas palabras para que entendamos que la visión está haciendo referencias a personas que Exacto. Pedro o los judíos consideraban inmundos, Ajá. pero que ahora ya no pueden considerar inmundos Exacto. porque Dios los ha limpiado. Para todos es el evangelio. Exacto. A todos les puede compartir. Adelante, pastor. Dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Y luego, en el versículo 28, la última parte dice, Pedro, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro entendió perfectamente la visión. Claro que lo entendió. Y Pedro entendió que lo que había visto en ese lienzo eran habitantes de todo el mundo que no eran judíos y que necesitaban la salvación de Cristo. Exacto. Y por eso Pedro llega a predicarles a ese grupo de personas que no eran judíos el evangelio del Señor. Qué historia tan maravillosa y qué lindo cómo Dios se revela, impresionante. Amén. Es cosa seria manejar mal la palabra de Dios. Torcerla. Es serio, porque puede llevar a la perdición. Así de Así importante es. Esto es muy serio, pastor, muy Sí, serio. como dice Pedro, Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, pero luego dice que los inconstantes e indoctos tuercen, y no solo tuercen, sino para su propia destrucción o su propia perdición. Es algo muy serio. Así que con esto nos ha quedado claro que cuando la Biblia presenta este tema, está haciendo referencia, no está hablando de que podemos comer de todo, de que podemos comer reptiles, no, está hablando, cada texto tiene un contexto especial para comprender. Exacto. Y aquí hay un punto importante de Pablo, recibamos al débil, no nos critiquemos y no peleemos por esas cosas, amémonos y sigamos adelante, mientras el débil en la fe sigue creciendo espiritualmente. Es mejor persuadir por el ejemplo que por la crítica. Y con el amor. Exacto. Con el amor, como Exactamente. Jesús lo haría. Así mismo. Bueno, el tiempo se ha ido, solo quedan unos pocos segundos. Ojalá que esta respuesta haya sido aceptable y que puedan entender un poquito mejor que la Biblia no permite comer lo que Dios prohibió. Dios todavía tiene las mismas pautas que siempre estableció. Dios quiere que tengamos misericordia para con los demás y tengamos también cuidado de la salud. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.